Veamos, sabemos que cualquier función se puede entonces representar como una representación paramétrica. Muchas veces usamos un parámetro distinto a alguna de las variables, pero podríamos decir que una manera factible de tener una parametrización podría ser, por ejemplo, esta. Y igual f de x, a la x la llamo, por ejemplo, t, y tener que x igual a t. Es una parametrización posible si se permite el despeje de x como una función de y, como hace que nosotros tenemos entonces x como una función de y. Voy a llamar esa función g para identificarla. Podríamos tener entonces una parametrización posible. ¿Cuál es la parametrización? Lo llamo t o cualquier nombre y a la y la llamo t. Es una parametrización posible. Existen infinitas parametrizaciones. Por ejemplo, ¿qué me impide que esto lo llame 2t? Por decir algo. Entonces aquí pongo quiero. Nada impide, sigue siendo una parametrización posible. Se vean que la, el número de parametrizaciones realmente no es un número finito, hay infinitos tipos de parametrizaciones. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque me interesa un problema especial. El problema que me va a interesar es el siguiente: tratar de utilizar esta relación. Va a ser una instancia distinta del editor de forma. Diferencial de campo eléctrico igual a, Entonces, la parametrización es hacer un vector que es de una función, ¿no? sí, que de una función. Aquí podemos poner las componentes del vector. Por ejemplo, si estamos hablando de posiciones, yo puedo hablar, eh, siguiendo el orden de lo que me estás preguntando, es decir, que habrá un vector posición que tendrá una coordenada x en el eje x. Obviamente, esta t no necesariamente representa el tiempo. Entonces, y una coordenada y, que sería f de t, si hablo de posiciones. O, en este caso, un vector posición, acuérdense lo que le estamos mencionando, que el examen parcial sería la semana después de carnavales, el jueves o viernes. Entonces, fijamos después cuál día de esos es, pero en la semana, el jueves o viernes, después del lunes o martes de carnaval, es decir, de esa misma semana. Vean, aquí tenemos que si usamos esto, la X sería G de T y la Y justamente T. Como le dije, podría ser que esto esté multiplicado por unas constantes, etcétera, o lo que sea. Es decir, el número de parametrizaciones no es mucho. Nosotros podemos tener entonces funciones que nos dan la posición. Esto sería el vector posición en función de t, pero es que yo puedo llamar a este parámetro, lo puedo llamar como yo quiera. Yo puedo haber dicho que ese parámetro, en lugar de llamarlo t, lo llamo, por ejemplo, q, aunque no es un buen nombre para nuestro curso, porque se puede confundir con la carga, pero podría hacerse. Puedo llamarlo u si quiero. Es decir, el nombre del parámetro realmente no nos va a importar mucho. Aunque muchas veces vamos a hacer eh, lo siguiente: en lugar de darle el nombre de parámetro, así como lo estamos haciendo ahorita, nos quedamos con X o con Y. De esa forma, nosotros podremos tener en muchos casos que podemos expresar todo, bien sea en función de X o en función de Y. ¿Cuándo usar una y cuándo usar otra? Muchas veces es cuestión de visualizar la figura. Por ejemplo, voy a ir al PowerPoint. Si nosotros hubiésemos tenido algo como esto, ¿eh? que la,
Zoom se quedó activo como si alguien estuviese por ingresar al grupo y es mentira. Disculpen, estaba revisando a ver si alguien está por allí. Él hace cosas raras. Imagínense que estos son los ejes del sistema coordenado de XY. Ponerlo así. Este es el eje X y el otro es el eje Y. Tengo eje X y eje Y. Y tenemos una curva así. A poner como un arco de circunferencia. Algo como esto. Muchachos, esta curva que está acá, si es una circunferencia, es una circunferencia radio R, ella está descrita por esta ecuación. Por esta. Pero tenemos que tener cuidado. Esto que está acá es una relación, pero no es una función. ¿Por qué? Porque para el mismo valor de X vamos a tener dos valores de Y. Esto no necesariamente es una función. Pero si decimos que la variable independiente es el eje Y, sí es función. Porque para cada valor de Y le corresponde un único valor de X. En este caso, sería mejor trabajar con la Y como variable independiente y con la X como variable dependiente. En cambio, si nosotros tenemos algo como esto, ¿okay? Como esto, girarlo aquí, ¿sí? Para cada valor de X le corresponde un único valor de Y. En este caso sería mejor tratar a la X como variable independiente y a la Y como variable dependiente. Eso nos lleva a que de esta ecuación podemos nosotros hacer dos despejes. Una, despejar la X en función de Y o despejar la Y en función de X. ¿Cómo? Aparece aquí este al cuadrado. Para cada uno de los dos casos va a haber la posibilidad de tomar dos posibles soluciones. La raíz cuadrada positiva y la raíz cuadrada negativa. Entonces, si estamos en algo como esto, usamos la raíz cuadrada positiva. Y lo que estamos despejando es la Y como una función de X. Si tenemos algo como esto, nos quedamos con la raíz cuadrada negativa y ahí estaríamos despejando la X como una función de Y. Algo como esto, nos quedamos con la raíz cuadrada negativa y ahí estaríamos despejando la Y como una función de X. Y así, algo como esto, nos quedamos con la raíz cuadrada positiva y estaríamos despejando a la X como una función de Y. Noten que muchas veces el saber la forma es sumamente importante. Eso es sumamente útil porque si utilizamos esta relación, el campo en el extremo del vector R era igual a el, la constante de la ley de Coulomb que multiplica el diferencial de carga, que multiplica al vector diferencia entre la posición del punto de observación menos la posición donde está el diferencial de carga. Vean, no es solamente poner símbolos, sino saber lo que significan los símbolos. Dividido eso entre el módulo de ese mismo vector elevado al cubo. Esto es algo que nos permite conseguir cuál es el valor del campo una vez que nosotros integremos. Pero lo que me interesa aquí hablar es de distribuciones lineales de carga. Para distribuciones lineales de carga, tenemos que el diferencial de carga es igual a la densidad multiplicada por el diferencial de longitud. Cuidado, esta densidad puede ser variable, podría ser función de la posición.
Es decir, podría ser función tanto de X como de Y, en el caso del plano, y en el caso del espacio de X, Y, Z. Eso se denota así. Es una forma extraña, porque muchas veces uno no conoce la simbología. Aquí lo que se está diciendo es que lambda, la densidad, puede ser una función de dos variables. Es decir, puede cambiar con la X y con la Y. Pero como estamos hablando de densidades lineales, esta X y esta Y no son totalmente independientes. ¿Qué es lo que pasa? Que habrá una relación entre ellas. ¿Cuál es la relación entre ellas? Bueno, la paramétrica. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que el alambre tiene la forma de una circunferencia, podríamos usar una parametrización como esta para expresar todo en función de t. Y de esa manera nos quedaría lambda como una función de t, que como le dije, puede ser un t o algún parámetro, podría ser cualquiera de las dos variables también, x o y. Es decir, si puedo despejar la y como una función de x, puedo poner entonces ese valor de y aquí y tener lambda solamente como una función de x. O si puedo despejar la x como una función de y, puedo poner lambda solamente como una función de y. Esto es nomenclatura. Esto es la nomenclatura de una función de varias variables que muchas veces uno desconoce porque a veces trata función de una sola variable, que son las que se suele tratar en cálculo 1, pero pueden ser de más variables. Ese mismo tipo de estrategia lo puedo hacer para el diferencial de longitud. Para entender el diferencial de longitud, voy a usar una cajita que tengo por acá. Voy a ponerme para que ustedes me puedan ver. Entonces, el, algo que a veces voy a hacer, pero no siempre. Imagínense que tenemos una cajita como esta. Es una caja de algo que ya no existe, que ya no se usa. Una caja de disquetes, los famosos disquetes viejos, que ya es tecnología antigua. Imagínense que estos representan lados paralelos a los ejes. Por ejemplo, aquí tengo un lado paralelo al eje X, por acá un lado paralelo al eje Y y un lado paralelo al eje Z. Y estos lados son infinitamente pequeños y se quiere ver cuánto se mueve algo de este punto al vértice opuesto, tomando la diagonal más larga. Entonces, ¿cómo tendría que moverse? Una distancia pequeñita en la dirección del eje X, otra distancia pequeñita en la dirección del eje Y y otra distancia pequeñita en la dirección del eje Z. Esas distancias son diferenciales de longitud. Si observamos eso, entonces el vector de L, vamos a definir un vector de L, tiene esta forma. De X por Y más de Y por J más de Z por K. En línea general, en nuestro curso, muchas veces de Z vale 0 porque estamos tratando los objetos en el plano. Pero vamos a ponerlo en 3 dimensiones para hacerlo más general. El módulo de este vector es el que nosotros llamamos de L, diferencial de longitud. Y el módulo de un vector, ustedes ya lo conocen. El módulo de un vector sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de sus componentes. Eso se puede poner así. De x al cuadrado, más de y al cuadrado, más de z al cuadrado. Hablando de una raíz cuadrada, este es el módulo de ese vector. Si, como mencioné no hace mucho, la z vale 0, la derivada de constante vale 0. Si alguno de estas dos hubiese sido 0, también lo ponemos. Pero la clave es la siguiente. Si nosotros pudiéramos parametrizar la curva y tener la curva donde decimos que y es una función del parámetro, por ejemplo, una f de
el parámetro. Ese parámetro puede ser T, puede ser U, puede ser lo que sea. Póngase que ese parámetro lo llamo U. Y la X también. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si sustituimos en esta relación los valores de, yo no logro agarrar algo, déjame ponerlo más pequeño para ver si lo puedo tomar. O sea que derivamos a ambos lados, me quedaría un de Y igual a una derivada con respecto a U, es decir, f' de U. Vean que estamos derivando es con respecto a U, diferencial de U. Algo parecido con la X. Lo que ocurre es que esto sería X y esta sería la función G. Pero, cuidado, esta U podría ser hasta la X y esta U podría ser la Y. Depende del tipo de parametrización que nosotros utilicemos. Eso nos lleva a que si hacemos eso, este diferencial se convierte en un diferencial solamente de la variable del parámetro. Y podríamos entonces sustituirlo en nuestra ecuación para poner todo en función del parámetro. Noten, R no cambia, R no cambia, es el punto de observación. R no va a cambiar, lo que puede cambiar es R'. Entonces, ¿quién es R'? R' será el vector que tendrá por coordenadas esta X variable y esta Y variable, los valores que están aquí. La Z va a ser 0 en nuestro curso. Entonces, aunque el punto de observación sí podría estar en cualquier lado. De esa forma, nosotros podríamos llevar a algo interesante. Por ejemplo, supónganse que decido trabajar en X, porque puedo trabajar en X. Vean, de Q es esto. Pero voy a trabajar en X, entonces aquí pongo la Y como una función de X. Noten que es como aquí la X, entonces el parámetro. DL, entonces ponemos DL como una función de X. Si quiero que DL sea como una función de X, entonces tengo que usar algo como esto. Poner la Y como una función de X. Entonces, aquí, como Z va a ser 0, podríamos poner entonces lo siguiente. Voy a copiarme esto. Este va a ser 0. Y acuérdense que Y es una función de X. Entonces ponemos aquí de la Y como una función de X. Si la Y es como una función de X, lo podríamos poner como f de X, donde esta Y es una función de X. Esto sería la Y. La R es constante, pero la R' no. ¿Cuál sería la forma de R'? R' sería la X del alambre, porque estamos hablando de distribuciones lineales, más la Y, que es una función de X. Algo similar lo puedo hacer en el denominador para conseguir cuál es el valor del vector que va. Y de esta forma, nosotros entonces tendríamos una ecuación que podemos determinar de manera relativamente sencilla. Parece fea. Vamos a ver cómo se aplica un ejemplo para que veamos que no lo es. Supónganse, por ejemplo, que nosotros tenemos un alambre que tiene una densidad uniforme y que es paralelo al eje X. Si tengo un alambre paralelo al eje X, por ejemplo, puedo hacer que tengo una situación como esta.
alambre paralelo al eje X. Ese es el alambre. Ponerle un color que se resalte. El azul y el rojo se resaltan bastante. Entonces que este es el alambre, que va desde x igual a 0 hasta x igual a minúscula, por decir algo. Y está sobre el eje X. Y tengo un punto de observación que se encuentra aquí, sobre el eje Y, a una distancia b del origen, por decir algo. Sé que el punto de observación, vamos a ponerlo aquí, ponerlo pequeñito. Punto de observación, pues este, por decir algo. Entonces, este es 0, este es A y este es B. Aquí tengo la situación planteada y quiero ver cuál es el campo eléctrico que este alambre produce. Noten, este alambre, ¿qué ecuación tendría? La ecuación de ese alambre es Y igual a 0, pero con la X variando entre 0 y A. Noten que eso es lo mismo que yo les había mencionado antes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que pertenecía la parametrización a cierto intervalo? Vean, estamos diciendo que el parámetro va a ser X y varía entre 0 y A. Es exactamente lo mismo. Una vez que nosotros sabemos eso, entonces podemos tratar de usar la formulita. Vean, en ese caso, Y igual a 0. Ese es el alambre. Pero con la X en este intervalo. Y las coordenadas del punto de observación son las siguientes. Vector posición del punto de observación en el eje X es 0 y en el eje Y vale B. Cuidado, y esto es importante anotarlo. El punto de observación siempre es de coordenadas fijas. Lo único que puede cambiar son las coordenadas del vector R'. Ahora, si usamos esta expresión, podríamos conseguir la relación, pero vamos a irnos a esta, a ver cómo la usamos. Siempre las coordenadas del R', fíjese bien, siempre son X y más Y. Esto es lo que llaman forma genérica, pero en este caso la Y vale 0. Este término entonces vale 0, porque esto es para el alambre. Que es el objeto cargado. Entonces esta Y vale 0. Una vez que sabemos que esa Y vale 0, entonces la única variable va a ser la X. Eso significa que el dl, que teníamos por ahí en algún lado, este dl, cambiará a la forma siguiente. La Z vale 0. Siempre en nuestro curso. Pero la Y vale 0 en este problema en particular. Si la Y vale 0 o vale una constante, este término vale 0. Y de aquí se deduce entonces que nuestro diferencial de longitud es de X. Claro, porque es lo único que está variando. Lo que varía de ese alambre es la X. Que varía desde 0 hasta, acuérdense que esto era. Cuidado aquí, que esto es importante. Diferenciales de longitud es el módulo de un vector, por lo tanto me quedo con la solución positiva. Pero eso significa que cuando vaya a integrar, integro de la X más pequeña a la X más grande. Es decir, de 0 hasta A. Y una vez que tengo eso, puedo hacer la sustitución aquí. Porque ya sé que la densidad es constante. Lo dije al comienzo. Si la densidad es constante, entonces este término diferencial de carga se convierte en lambda, que es la constante, por el diferencial de longitud, que es de X. R
B por J. Y R' es X por Y. Eso que estoy haciendo es lo mismo que estaba diciendo con esa ecuación horrible que está acá. Una ecuación que tiene una apariencia fea, pero realmente no lo es. El módulo de este vector es fácil de calcular. Sería b cuadrado más a cuadrado y luego le sacamos la raíz. Como va a estar elevado al cubo, entonces esa raíz va a ser a la 3 media. Vamos a ponerlo aquí. B cuadrado más a cuadrado más x cuadrado elevado a la 3 media, que es un medio elevado al cubo. Y ya tendríamos entonces las integrales que nos permiten conseguir el campo. Porque acuérdense que estos van a ser dos integrales. Una en el eje Y, que es lo que multiplica la J, y una en el eje X, que es lo que multiplica la Y. De aquí se deduce entonces lo siguiente. Vamos a poner lo que nos interesa. Rapidito porque estamos sobre la hora, casi sobre la hora. El diferencial de campo en el eje X sería igual a... Voy a copiar esto completo y voy a borrar todo lo que no sea la E, factor común de la Y. ¿Qué es lo que no es factor común de la Y? Este, es factor común de J. Y le quito también la Y porque ella, esa componente no de, es una componente escalar, no una componente vectorial. Voy a poner esta X acá. Si quisiésemos conseguir el campo en el eje X, lo que tenemos que integrar. Y la variable de integración, la X. ¿De dónde a dónde varía la X, muchachos? Díganme ustedes. Pónganse el dibujo. ¿Cuáles eran los valores que podía alcanzar la X? De 0 a... De 0 hasta A. Perfecto. De 0 hasta A. Esa sería la componente en el eje X. Ya vamos a ver cómo la resolvemos. Y la componente en el eje Y, déjenme copiar esto nuevamente. Borrar esto. Vamos a conseguir la componente en el eje Y. La componente en el eje Y es todo lo que multiplica la J. Lo voy a integrar, voy a quitar esto acá. Voy a decir que tengo la componente en el eje Y. Tengo que integrar, pero es lo que multiplica la J. Entonces, lo que está multiplicando a la I, lo quito. Y quito hasta la propia J, porque es una componente escalar, igual que lo hice antes. Integro. Y nuevamente, ¿cuáles serían los límites de integración? De 0 hasta A. Noten, un error común pensar que aquí no estamos calculando la componente en el eje Y, la variable debió haber sido el diferencial de Y, no, porque lo que está cambiando en el alambre es justamente la X. Los resultados de estas dos integrales serían las componentes. Y ya lo que nos quedaría, simple y llanamente, es conseguir el resultado de esa integral. Por ejemplo, tratar de hacer esa integral. Voy a hacerlo aquí. Busco un programa de integración, por ejemplo, Fortran Alpha, que ya lo he usado varias veces, por lo tanto ya lo tengo aquí. Esperar que llegue el programita y lo usamos. A ver si se carga rápido. Ojalá lo haga. Internet a veces, últimamente está bastante lento. Vamos a ver si se carga. Una vez que nosotros tenemos el programita con nuestra tabla de integrales, la podemos utilizar. O si no, hacemos la labor de integración. A veces nosotros los ingenieros resolvemos los integrales. No es necesario que siempre tengamos que utilizar una máquina. De hecho, es importante, importantísimo, que nosotros sepamos resolver algunas integrales sencillas.
Entonces, entre esas integrales sencillas está justamente este tipo de integrales que nosotros tenemos acá. Disculpen que mi internet está un poquito lenta para conectarse a la página de Wolfram. Entonces, pensaba que se iba a cargar un poquito más rápido. Está un poquito lenta la conexión con esa página. Entonces, vean, una vez que nosotros tenemos eso, vamos a esperar un ratito a ver si se carga. Entonces podemos resolver este par de integrales. Y ya tendríamos las componentes del campo en el eje X y en el eje Y. Noten que realmente lo que estoy haciendo es lo mismo que hice para resolver o para plantear esta ecuación. Lo que pasa es que aprenderse esa ecuación no merece la pena. Lo que merece la pena es aprenderse cómo se llegó a ella. Entonces, el hecho es que muchas veces podemos realizar la labor de integración o de plantear la integral. Y ese es allí la parte más importante. La parte más importante es llegar a establecer esas integrales. Esto que está acá, las integrales. La otra parte es matemática, resolver la integral. Entonces les pido por favor que vean que muchos problemas los podemos resolver nosotros así. Déjenme ver si ya se cargó este es un borrador, ya se cargó. O sea, podríamos aquí buscar, por ejemplo, la antiderivada, la primitiva de la ecuación. No tengo. Por ejemplo, en esta, la x es una variable, aparece un cociente, la x es variable, entonces la pongo. K y lambda son constantes, y aquí pongo en el denominador algo elevado a la 3 medios, que es lo que voy a elevar a la 3 medios. X cuadrado más b cuadrado. Vamos a poner ya una vez b cuadrado y el x cuadrado. Y de esta manera conseguimos entonces la antiderivada. Le doy un tiempito y él me da la antiderivada. Voy a buscarla. Espera, por aquí. Aquí la tengo. O la otra integral, donde todos estos tres términos son constantes. Si los tres términos son constantes, la otra integral sería así. Y esta sería la antiderivada. Una vez que se hace eso, yo me sé esa antiderivada de memoria, así que la voy a usar. En este caso sería menos y todo medio. Está aquí como va. Esa es la antiderivada y por supuesto yo integré. Evaluada en el punto final, cuando la x vale a, daría esto. Y cuando la x vale 0, el menos por el menos daría más. Y la ecuación daría fácil. Cuando la x vale 0. Este es el resultado de la componente en el eje. En el caso del eje Y, la antiderivada es un poquito más complicada. Esto de aquí, va a aparecer la x y un medio. Y aparece aquí b, tal cual. Y está evaluado en el punto final y el punto inicial nos daría lo siguiente. En el punto final, la equivale a y el punto inicial la equivale a 0. Y entonces tendríamos la componente del campo en el eje X y en el eje Y. Este vale A y este vale 0. Por supuesto, este término va a desaparecer, pero en este caso no. Y de esa manera tendría entonces el campo que ese alambre produce en el punto de observación. Noten que no es complicado. Si uno lo ve así, no es complicado. Siempre es lo mismo. Ver cuál es la forma del alambre, ver la parametrización del alambre. Una vez que ya hemos parametrizado el alambre, que se puede parametrizar en función de cualquier otra cosa. Yo lo estoy parametrizando en función de X. Es decir, estoy diciendo que el integro en X.
pero pude haber integrado en Y, perdón, dándole otro nombre al parámetro. En este caso, Y no, porque la Y es constante, el del. No puedo integrar en este caso en Y, pero a veces puedo integrar en cualquiera de las dos variables. Por ejemplo, ya con esto termino. ¿Qué hubiese pasado si el alambre hubiese sido así? Por ejemplo, Y igual a X, por decir algo. Bueno, que puedo integrar tanto en Y como en X. Si decido integrar en Y, entonces de la ecuación Y igual a X, simple y llanamente me quedo con todo en función de Y. Es decir, la X va a ser Y, porque Y vale X, y la Y también vale Y. Es decir, tengo las dos ecuaciones donde cada vez que vea una Y, la dejo como Y, y cada vez que vea una X, la cambio por Y. Si Y es igual a X. Y trabajamos en ese caso, el diferencial de longitud hubiese sido algo diferente, porque el diferencial de longitud en ese caso hubiésemos tenido que poner así. Como este va a ser 0 y de Y es lo mismo que de X, entonces nos queda 2 veces de Y. En ese caso, hubiésemos tenido que poner aquí. Integramos en Y. ¿De dónde? Desde la X más pequeña, desde la Y más pequeña hasta la Y más grande. Entonces noten que es siempre lo mismo. Este es un mecanismo para conseguir siempre las ecuaciones que